Ahí está el chocorrol de Elliot. El chocorrol. Haciendo anuncios, a ver si nos pagan. Patrocínenos. ¿Tiene exceso de qué? ¿De grasa, de sodio, de azúcar o de los tres? Pues mira, dice 3 sellos, entonces Los tres. ya los 3, ya me voy a morir. No, hombre, esa cosa no te va a hacer daño. Nada más va a estar ahí en tu cuerpo como una semana y se acabó. Sí, de hecho. Y como es ejercicio, ¿no? Sí, como quiera, todos los días hago ejercicio. Bueno, Entonces, descanso los sábados. ¿y tienes cuántos? ¿18 o 17 o 19? 17. Entonces, no, hombre, tienes el metabolismo bien acelerado. A nosotros los grandes batallamos más porque el metabolismo se deja de mover tan rápido como antes. Se hace más despacio. Entonces, ustedes tienen el metabolismo bien acelerado, entonces pueden comer un chorro y no batallan para adelgazar, no batallan para sacarlo de su cuerpo. Nosotros sí. Ya te va a dar, ya te va a pasar. Me pasó a mí y te va a pasar a ti. Va a llegar el punto en el que vas a batallar más para digerir, vas a batallar más para bajar de peso, vas a batallar más para moverte, tener la energía también. Pero es normal, va con la edad, no hay que tenerle miedo a eso, hay que disfrutar cada momento. Ya después cuesta más tener buena salud, pero quiere decir también que te obliga al cuerpo a ser más disciplinado. Sí. Pero bueno, Sí. entrando al tema, vamos a hablar hoy un poco de cristianismo y de San Agustín. Yo tengo aquí como quiera unos datos que quisiera comentar previos a San Agustín, pero ¿cómo has estado? Pero más bien, ¿has estado leyendo a San Agustín? Sí, por estas 2 semanas que estuvimos sin vernos, pues estuve leyendo a San Agustín, pero se me hizo tal vez no tan pesado, pero fue un tanto tedioso leerlo. No sé por qué se me complicó tanto. No sé si fue su forma de expresar o lo que quería expresar o su religión. La verdad no sé. Pero se me hizo un tanto tedioso leerlo y solo leí un libro. Solo leí el primer libro. La defensa de la religión cristiana. Supongo que sería lo más interesante para nuestro tema, o para el tema de San Agustín, que él pues se dedicó en gran medida a discutir a todos esos herejes que no compartían lo que estaba en las Sagradas Escrituras. Lo del Concilio de Nicea también. Pero bueno, eso ahorita lo comentamos. Entonces, ¿te pareció lenta o te pareció aburrida? ¿Te pareció Pues lenta? ¿O el tema? no, el tema estaba interesante, pues en los primeros, creo que eran los primeros 4 o 5 libros, hace un tipo de análisis o justifica el por qué Dios no quería o Dios no mandó la caída del Imperio Romano. Hace como, pues sí, o sea, justifica que Dios no es malo y Dios no quería ese mal para ellos, Pero sino que ellos lo provocan. como la antigua Babilonia o Sodoma y Gomorra, Sí, el propio mal que nosotros hacemos, pues tiene que ser castigado. Los pecados tienen que ser castigados. sí. Este, pero bueno, antes de empezar de San Agustín, nada más quisiera hacer un pequeño recuento para poder llegar a San Agustín. Ya hemos Okay. platicado lo que es la filosofía griega, un poquito de la romana, obviamente un poquito también de la griega. Pero si nos vamos a meter ya en el tema de la patrística o el tema religioso cristiano, pues hay que empezar a comentar unos pequeños detallitos sobre cómo es que llegamos
cómo es que llega y cómo es que aparece la religión monoteísta o la religión cristiana, o cuáles son las raíces por las cuales la religión judio-cristiana crece, se desarrolla, y bajo qué también contextos, más que nada. Primeramente, pues, antes todos eran politeístas, ¿sí o no, Elliot? Entonces, ¿cómo es que de repente aparece un monoteísmo? Que es de los monoteístas más antiguos, es el judaísmo, el más antiguo, la tierra de Judá. Pero bueno, a ver, aquí tengo mi resumen. Vamos a ver. Estos detallitos son muy importantes. También contexto. Todo empieza en Medio Oriente. De hecho, toda la vida supuestamente empezó en África, pero la cultura, nuestra cultura occidental, empieza en el Medio Oriente. Ahí es donde nace la escritura, ahí es donde nacen los avances bélicos, ahí es donde avanza la construcción, la arquitectura, los sistemas de irrigación, los sistemas de agricultura, ahí es donde sale. Entonces, ahí, por lo tanto, también es donde aparece lo que ahora nosotros entendemos como religión, que es una institución, un organismo, brazo del casado, divorciado del Estado o de un reino o del gobierno, organizado para mantener el elemento espiritual de educación y de creencias del pueblo. Los primeros obviamente son los sumerios. ¿Sí te acuerdas? Perdón, sumerios, el pueblo de Uruk. Ahí tuvieron a alguien muy famoso, se llama Gilgamesh. Él sobrevive al diluvio del 2800 a.C. Que se al gran diluvio que todas las religiones hablan. Así es, y que por cierto, pues también los judíos hablan y le cambian el nombre de Gilgamesh y le ponen Noé. Esta época fue muy importante por el uso del bronce, que le ponían mezclaban por medio del calor y fundían estaño y otros elementos para poder crear el bronce. Y esta cultura era unisilábica, es decir, sus palabras, sus frases estaban basadas en palabras de una sílaba. Nosotros tenemos polisilábicos. Una palabra, la palabra tiene 3 sílabas. Ellos usaban palabras de una sílaba. Nosotros estamos unisilábicos como uno, perdón, la, él, yo, tú, sí, no. Y ya a partir de ahí crean frases. Y también la escritura, pero ellos acuñaban. Pues agarraban un pedazo de barro, una lámina de barro, iban raspándola. Obviamente era algo, estaba tierna todavía el barro, y creaban símbolos en forma de As, Ls, Rs, lo que ahorita nosotros consideramos como esas letras, pero eran otras letras. Después vienen los acadios, son nómadas del norte. Fíjate que toda época del todo el Medio Oriente siempre fue conquistado por nómadas que venían, la mayoría del norte, algunos del sur. Pero estos son importantes porque ellos ya son polisílabos. En el 2300 antes de Cristo. Y su cultura, o más bien su lenguaje, era más cómodo, más fácil de transmitir, más fácil de usar. Y por lo tanto tenías más cosas tenías más palabras, más frases que decir. Entonces, para el 1900 antes de Cristo ya se dejó de hablar el sumerio, ya había pasado de moda esa cultura. Aparte, los acadios conquistaron, se adueñaron de todo Medio Oriente. En esa época, al final de la época de los sumerios, aparecen los amorreos. A partir del 2000 antes de Cristo, ellos ahí aparece Hammurabi,
que tenemos el código de Hammurabi, donde es el código más antiguo de donde está escritas las leyes de una cultura, y podíamos ver lo avanzado que estaban. Ellos fundan lo que ahorita nosotros conocemos como Babilonia, y en esa época los judíos conocían como Babel. Pero también eran politeístas. Los sumerios, por ejemplo, tenían a estos dioses. Tenían al dios del cielo Anu, Enlil, el dios de la tierra, Ea, dios del agua dulce, Tiamat, era la diosa del caos. Esta diosa era muy antigua. Y lo más probable es que es una diosa de una cultura anterior que cuando fue conquistada esa cultura por los sumerios, eh, la pusieron atrás con sus nuevos dioses. Así como pasaba aquí cuando los prehispánicos ponían su propio dios, Huitzilopochtli, etc. Y ponían atrás, o sea, de toda la jerarquía de los dioses, pues ponían atrás a los que morían, a los dioses vencidos. O los ponían a un lado o abajo en la jerarquía. Los acadios, que son los que tenían por los sílabos, tenían dioses, tenía el dios de la luna, que era Sin, Shamash, dios del sol, Ishtar, diosa conocida ahorita como la estrella de Venus. Y ellos, a diferencia de los prehispánicos, no implantaron sus dioses, sino que se juntaron con los dioses sumerios. Los dioses sumerios siguieron siendo los líderes, pero los dioses acadios pertenecieron a la familia, como parte de la jerarquía, pero abajo. Los amorreos, que es Hammurabi y Babilonia, tenían a su dios Amurru, que es el dios de su cultura, es el dios de su ciudad. Y luego Marduk, que es el dios del sol. Este sí, cuando los amorreos conquistan todo el Medio Oriente, lo instalan como el dios principal. Y aparte, para colmo, le ponen el dios del sol. Lo hacen lo hacen un dios, y ahora sí, que unifica toda la cultura, todo el imperio que se está dando en el Medio Oriente. Y eso es importante porque pues antes las religiones eran muy locales, los dioses era solamente el de mi localidad, el de mi ciudad, el de mi pueblo, el de mi reino. Y los dioses también pertenecían a un río, a una lluvia, a una montaña, pero no había esta mentalidad, o hasta donde sabemos, de un dios universal que lo abarque todo, que sea dios de todo. Aquí Marduk aparece ya como un dios del sol, que lo ve todo, que está sobre todos, pero no es el dios de todos todavía no existe todavía esa presunción tan fuerte como y después aparecerá. De ahí nos saltamos los amorreos, pues a partir del 2000. Vienen los hititas, perdón, que ellos traen el caballo. Ellos son los expertos a caballo. Después vienen los fenicios, que ellos traen el hierro. Después vienen los asirios, y luego los caldeos. Y pues estamos hablando de cientos de años de culturas y religiones y lenguas que pues se perdieron. Siguieron hablando como que era la base, que era la Acadia, pero ya muy transformada. Y pues sabemos muy poco porque pues, solo tenemos ruinas. La arqueología es muy esporádica. El tema de ellos es muy poco porque pues, es muy esporádico la arqueología que tenemos de ellos. Sabemos más de los que escribieron y conservaron la estructura. Con el diluvio se perdió todo lo que estaba previo a. ¿Por qué? Porque se inundaron las ciudades, los templos, y cuando se inundaron se taparon con lodo y se taparon con tierra los templos donde tenían todos los escritos previos. Entonces, cuando se rescata, cuando se excava, pues no se rescata el objeto limpio, intacto, y a veces se destroza al tocarlo. Pero bueno,
Después estamos, Babilonia pues dura bastante, ya en el 604-562 antes de Cristo es el reinado del famoso Nabucodonosor II. Él es muy importante para los judíos porque él los conquista. El reino de Judea o el pueblo de Judea, donde está Josías el rey, él instaura Jerusalén como la capital, instaura el templo e instaura a Yahvé como Dios, como un Dios de todo el mundo. Ahora sí ya aparece un Dios monoteísta, un Dios posesivo y un Dios que controla o que es digno de, o más bien que es universal, esa es la palabra. El problema es que Josías, conquista a Nabucodonosor. En esta época pues había todos los reinos y todos los pueblos estaban peleándose con todos para poder expandirse. Ese era lo común. Y Nabucodonosor fue el reino, perdón, fue el rey que con la gran fuerza de Babilonia pudo conquistar todo el Medio Oriente y llegar hasta Egipto. Y como Josías tenía gran lío con los egipcios, Judá contra Egipto, pues era común, entonces quería mantenerlos callados, tranquilitos. Entonces los conquista, les pide tributo, no los destruye. Y esto es muy importante, porque les pide tributo y les da protección. Por lo general llegaba uno y destruía el templo, destruía a los dioses e instalaban los propios dioses. Pero Nabucodonosor no le interesó eso y les dio mucha libertad. De hecho, tanta libertad que los judíos pudieron comprar tierras, mantener sus templos, seguir educando, seguir enseñando y moverse dentro del reino. Aún así hubo un grupo de judíos que se los trajo a Babilonia. Y es aquí donde aparece Ezequiel, un judío muy importante, muy sabio, que en su época se empezaron a escribir y desarrollar lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento. Por eso es muy importante. Y fue en este periodo, fue en este momento en que Nabucodonosor les dio esa oportunidad y ese espacio. Los tenían dominados, pero dentro de tenían esa libertad. Después aparecen los persas, con el rey Ciro, los invaden Babilonia, se adueñan de todo, de toda Mesopotamia. Y en el 539, cuando son liberados, cuando es liberada Babilonia de lo último del reinado de Nabucodonosor, el rey Ciro devuelve a los judíos a Jerusalén, o los libera. Pero no todos se van a Jerusalén, muchos sí, pero la mayoría se queda porque pues ya Babilonia era el centro más importante de sabiduría judía en todo Mesopotamia. Estamos hablando del 539 antes de Cristo. Y aquí es donde ya todos hablan arameo. Después aparecen los medos, del 600 al 550 antes de Cristo. Y ellos son muy importantes para el judaísmo y para el cristianismo, porque allá aparece el famoso Zaratustra. Él crea el zoroastrianismo. Es una religión monoteísta, pero dualista. ¿Qué significa? Que él distingue entre el bien y el mal. Y para él la religión o la realidad es una lucha entre estas dos fuerzas. Obviamente debes de pelear por el bien, que es la luz, y el mal es la oscuridad. Pero es muy importante para los judíos porque él proveyó la imagen de Satanás, la imagen de los demonios, la imagen de la arqueología, donde hay ángeles y demonios, la imagen del infierno, y el pecado mortal. Son elementos que antes no estaban dentro del judaísmo hasta que aparece Zaratustra con el zoroastrianismo.
repito, es la imagen de Satanás, lo que es el pecado mortal, lo que es la jerarquía de los ángeles y los demonios y el infierno. Y aparte eran muy intolerantes con las otras religiones. Es la primera religión en la que empiezan a decir que todos los demás dioses son ídolos falsos y son demonios. Y solo esta religión, la nuestra, es la que debe ser seguida. Si no, estás viviendo en el error. Estás viviendo fuera del fideicomiso como ahorita. Esos son los medos. Estamos hablando de 600 a 550 antes de Cristo. Es Zaratustra. Después se viene ya más complicada la cosa. Vienen lo que conocemos como los fenicios. Se van transformando en lo que serán los griegos. Y cuando llegan los griegos con Macedonia, con Alejandro Magno, pues cambia la cultura de dejar de ser aramea a ser griega. La gente rica, la gente de nobleza y la gente de sabiduría, están en los templos, deciden y prefieren el lenguaje griego. Empiezan las matemáticas, empiezan otra vez las matemáticas. Le pasaron al Medio Oriente, les pasó lo mismo que los cristianos en las cruzadas. Cuando llegan los griegos, renace otra vez las matemáticas, renace otra vez la filosofía, renace otra vez el pensamiento crítico que se estuvo dando a los principios de sus culturas. Entonces ya estamos hablando de más de 2500 años que inició su cultura y regresa esta nueva tendencia de crecer culturalmente con los griegos. Después, pues los corren. Bueno, más bien Alejandro Magno fallece. Lo más probable es que lo hayan matado su propia gente, porque pues, él quería seguir invadiendo, llegó a la India y quería seguir invadiendo. Seguro iba a llegar a Japón. Así de loco estaban. Pues de seguro lo mataron. Y su reino, su gran imperio, pues fue dividido por sus generales. Y pues la mayoría no estaban interesados en estos bárbaros de Medio Oriente. Y mucho menos en los judíos. Ellos estaban interesados en Egipto, Roma, y Grecia. Ellos querían aparte, pues, tener también su propio reino. Y entonces se peleaban entre sí. Y eso causó que el Medio Oriente, Mesopotamia, pues fuera la verdad, decayera y Babilonia también fuera borrada. Después llegan los partos, que ellos sí son de Mesopotamia, ellos son de Medio Oriente, que pues le ponen el tú por tú a los griegos, le ponen el tú por tú a los romanos, pero después pero cuando los romanos se dan cuenta que hay mucho de ese lado del Medio Oriente, pues le parten la mamá y la papá a los partos. Los patrios también les decían. Y con la llegada de los romanos, pues ya estamos hablando 200 antes de Cristo y luego todo para acá. Lo que aparecen todos los momentos importantes. La aparición de César, la aparición de Marco Aurelio, la aparición de Cleopatra. Sus guerras civiles. De hecho, la guerra civil causó que el Imperio Romano cediera ante los partos. Ya que se arreglaron las cosas allá, regresaban y les partieron su mamá, su mandarina. Con los romanos, pues trae otra cosa muy interesante que influye bastante en el judaísmo y en las religiones monoteístas, el cristianismo. Y ahora sí, el siglo cero, el siglo primero, en el Imperio Romano, en medio del Imperio Romano, justamente en el Medio Oriente, en Jerusalén aparece Cristo, aparece Jesús de Nazaret y transforma el judaísmo. Es interesante que antes de Jesús, la mayoría de los profetas que fueron apareciendo previos a él, pues eran profetas que instigaban a la gente a pelear, a rebelarse, porque siempre fueron conquistados, siempre fue una cultura o un pueblo que o eran dominados por los egipcios, o eran dominados por Babilonia, o en este momento eran dominados por los romanos. Entonces siempre fueron oprimidos.
y su templo, por lo tanto, cada vez que se rebelaban, destruían su templo. Entonces, siempre tenían esta búsqueda de rebeldía. Eran muy peleoneros y querían siempre rebelarse, pero no porque querían conquistar, bueno, en este momento ya no querían conquistar otras tierras, querían tener sus propias tierras, que fueran suyas y no dar tributo. Era un elemento también económico, porque bajo el cristianismo y bajo Babilonia, pues tuvieron libertad de religión y su judaísmo creció bastante. Había muchas culturas había muchos templos y había mucha cultura judaica alrededor del Medio Oriente. Llegó hasta Egipto. Y bueno, cuando llegan los musulmanes a África, pues traen consigo también la cultura judía. También llegan los judíos. Pero bueno, nos quedamos con el cristianismo. Fíjate que uno de los elementos importantes de la aparición del cristianismo que mucha gente no se da cuenta o no sabe es que si no fuera por que el cristianismo fue muy moderno y fue muy equitativo en el elemento de género, si no lo hubiera sido, no hubiera sido tan grande como lo fue. Tal vez, probablemente, la razón por la cual el cristianismo haya sido tan novedoso, tan fuerte y tan rápidamente, que haya crecido tan rápido, fue el hecho que, a diferencia de las otras religiones en la historia, a diferencia de otras religiones, esta fue la primera que le dio la oportunidad a la mujer de entrar al templo y de participar en los hábitos, de participar en los ritos religiosos. Antes no, antes solo eran los hombres. Entonces, mientras el hombre iba a su rito religioso judaico o persa, o romano o griego, la mujer tenía acceso al cristianismo, tenía acceso al templo cristiano. Y sus hijos también. Y sus hijos que estuvieron con su mamá y que iban al templo, pues ¿qué religión iban a tener cuando crecieran? Los cristianos. Entonces, de esa forma creció rápidamente el cristianismo. En 3 siglos se convirtió en la religión de todo el Mediterráneo. Y bueno, pues llegamos ya hablé de los griegos, ya hablé de los partos, ya hablé de los romanos, ya hablé del cristianismo. Se me olvidó, el 274, el imperio sasánida. Aquí aparece el maniqueísmo del profeta Mani. Esto es después de Cristo. El maniqueísmo también es muy importante porque, bueno, San Agustín era maniqueísta antes de ser cristiano. Y esa religión, no sé si la hayas investigado, pero esta es una religión que mezcla, por así, todo lo que hemos platicado. Hemos platicado de la filosofía griega, de la cultura romana, de la filosofía romana, grecolatina, en otras palabras, Jesucristo, el cristianismo, que también mezcla el judaísmo, y también algo bien exótico del Oriente, el budismo. Entonces, el maniqueísmo no tenía una iglesia, no era una institución, no tenía una religión, pero no tenía un libro, como fue los judíos y el cristianismo. No tenían el Antiguo ni el Nuevo Testamento. De hecho, abrazaban el Nuevo Testamento. Entonces, por lo tanto, no fue una religión que se estructuralizó mucho y que haya crecido tanto, pero cuando aparece, entra en boga, entra en boga básicamente porque, al igual que los cristianos, pues dejan entrar a las mujeres, pero más que nada son muy abiertos en todas las influencias que están apareciendo en ese momento. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen los romanos y los religiosos. Hay muchos templos, hay muchos sabios, hay muchos profetas, entonces sí se requiere cierto orden, porque si vas a un país, a un pueblo vecino,
bien son cristianos, o son judíos, o son, o son egipcios, o son griegos, o son romanos, y todos, parece ser que todos creen en las mismas cosas, pero en realidad no. Hablan de cosas muy diferentes. Y aparte están los gnósticos, que aparecen en el siglo I. Los gnósticos, que es también lo mismo, nada más que le agregas aquí el neoplatonismo. Es también una mezcolanza de Jesús, de los judíos, del maniqueísmo, de Zaratustra inclusive, porque esa religión también duró bastante hasta esa época, hasta principios del primer milenio. Entonces, ya está todo mezclado, entonces no tienes reglas establecidas de las prácticas, de los hábitos de los sacerdotes, de los obispos, de la iglesia. No existe la iglesia como tal, la católica todavía no existía. Entonces hay una mezcolanza. La libertad de creencias que proveyó Roma hizo que hubiera muchos líos entre todos estos sabios, entre todos estos sacerdotes que discutían por su religión o por su filosofía. Entonces se podía mezclar fácilmente una doctrina filosófica con un sacerdote cristiano, o los judíos, o los hebreos. Fácilmente se podían mezclar y discutir. De hecho, en varias ciudades había, así como aquí hay barrio chino, perdón, como aquí hubo barrio chino, y barrio de San Luis, etcétera, así había varios barrios, y en algunos casos pues se casaban entre sí, en algunos casos se odiaban entre sí. Todo dependía del reino, del pueblo en el que estuvieran. Entonces todo se da, todo se cierra, todo se acomoda para que en el Concilio de Nicea del 325 después de Cristo, Constantino dijera: hasta aquí, vamos ahora sí poner las reglas de la iglesia cristiana, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es la que la mayoría hemos pertenecido o fuimos bautizados, por lo menos, si eres o no creyente. Entonces ahora sí, unos 20 años, 25 años, 30 años después aparece San Agustín. ¿Encontraste algo de biografía de San Agustín, Elliot? Pues me leí la mayoría de la información que viene en Wikipedia. ¿Qué tal? ¿Qué te encontraste? ¿Qué sería lo importante? Pues, como tú dijiste, al principio era maniqueísta y Su papá era no, era pagano. Su mamá sí, era cristiana. Y cuando ajá, entró el maniqueísmo, se enamoró. sí. Y su mamá siempre como lo invitaba, lo incitaba a también profesar el cristianismo. Y así fue durante su juventud hasta que se fue a otro país. Creo que se fue a Italia, no recuerdo bien, Sí, sí. pero a Italia, ¿verdad? Se fue. ¿Y a Roma? Sí. Entonces allá es donde conoce el cristianismo o es en otro lugar. Sí, va a llegar, va a la sede, va a Roma, Ajá, y conoce a San Ambrosio de Milán, sí. quien es quien lo transforma y lo convierte. Como San Agustín. ¿Cómo te sientes como San Agustín de Hipona cuando lo convirtió San Ambrosio de Milán? Chiste de los Simpson, perdón. Es gran episodio, cuando se quedan a vivir los dos hijos, Bart y Lisa, y Maggie también, cuando se convierten en Flanders, Bart y Lisa y Maggie. Y al final nada más bautizan a Homero. ¿Qué más Am, de su vida? ¿Hasta llegaste? ahí, ¿mande? ¿Qué más? ¿Algún detallito más importante de San Agustín? Pues vi la sección ahí en Wikipedia, vi la sección de obras y vi que Muchas. tiene muchísimos libros y escribió, si no mal recuerdo, como 80 cartas o 800, no me acuerdo bien del número, pero Fíjate sí, que escribió demasiado. es muy importante, este dato es muy importante. La mayoría de sus obras o todas sus obras están traducidas al español
y están en una página que podría poner el link aquí abajo del video para que cualquiera que quiera tener acceso a toda la obra de San Agustín se dé el lujo de leer todas sus obras. Y inclusive los escritos que se dudan que sean de él, pero se le atribuyen como de su autoría. De San Agustín, de la vida, lo único que podría comentar es que pues de chiquito aprendió latín, gramática, aritmética y poco de griego. Esto es un esto es un elemento relevante de la vida de San Agustín, que no aprendió con perfección el griego. Pero sí aprendió latín, sí aprendió gramática, aritmética, que era la escuela o lo que se aprendía comúnmente la gente pues de la época, en el momento, la que estudiaba, claro. En Cartago, después se mudó, él nació en Tagaste, que es ahorita Argelia, el norte de Argelia. Es un país africano del norte de África. Una ciudad vecina que se llama Cartago y aprendió retórica. A los 19 años lee a Cicerón y se enamora también. Y es en este momento que se convierte en maniqueísta. Inclusive se peleó contra los cristianos defendiendo el maniqueísmo. Luego en el 383 llega a Roma y conoce a San Ambrosio de Milán, se transforma, pero él se transforma hasta el 85. Fíjate que eso queda en duda porque unos dicen que en el 85, otros dicen que en el 86. Pero fue en ese momento en el cual está en Milán con San Ambrosio. En el 91 regresa a África, llega a Tagaste. Inmediatamente en ese año es ordenado sacerdote y después viaja a Hipona, donde ahí establece su monasterio y se dedica ahora sí totalmente a la sabiduría y a convertir, a profesar y a hacer el trabajo de sacerdocio católico, o bueno, cristiano. Y hay que comentar eso de que él aprendió latín y aprendió gramática y retórica y aritmética. Este es un momento en el cual no se estaba en contra de la escuela liberal, es decir, del conocimiento latino y griego, o sea, de la filosofía y de las matemáticas y la astronomía, etc. De la ciencia, las ciencias liberales, como se les dice comúnmente, no estaban en contra de. En este momento fácilmente cualquier sacerdote podía leer y aprender esto. No había una censura de parte de la iglesia. Al contrario, se abrazaba. San Agustín lo leyó, lo hizo, lo aprendió y instigaba a que los demás, empujaba a que los demás también aprendieran. Era parte de la educación del momento. Ya lo habíamos comentado, que aunque, a pesar de que se haya terminado el Imperio Romano y los griegos ya estaban muy lejos de su gran auge de filosofía, esa cultura, esa forma de ser, esa forma de pensar y de educarse se mantuvo durante cientos de años, inclusive hasta el 800, se me hace que hasta el fin del Imperio Romano en el Oriente, que es allá por el 800. Hasta ese momento se mantuvo. Y la mayoría de los nobles pues se educaban de esa manera. Y toda la gente dedicada al conocimiento también se educaba de esa forma. Pero bueno, de la Ciudad de Dios, ¿quisieras leernos algunas citas o algunos momentos importantes que hayas dicho? Eso se lo tengo que comentar. Pues mira, solo leí el primer libro y eso no lo comenté ahorita. Qué buenos dulces. Es mi favorito. ¿Ah? Entonces, pues ahorita no anoté citas, anoté un pequeño resumen de lo que fue el primer libro. Bueno, también. Y
El libro primero es La devastación de Roma no fue castigo de los dioses debido al cristianismo. Lo que yo entendí por ese título es que los dioses en los que los romanos creían se enojaron y devastaron toda Roma porque el cristianismo empezó a surgir. Eso es lo que yo entiendo, más no sé si haya sido así. ¿Quién sabe? Porque son dioses, quién sabe qué pensarán o dirán. Pero lo más probable es que la gente consideraba que llegó Dios, llegó un nuevo Dios, llegó una nueva religión y tumbó a la antigua. Y pues obviamente se le echa la culpa a este nuevo Dios. Y entonces está liberando de culpas a este nuevo Dios, de esta nueva religión. Fíjate que lo que yo entendí que, o sea, no, como te digo, no leí todo el libro porque además son, sí, o sea, son demasiadas páginas, pero lo que yo entiendo del libro es que él explica que la ciudad de Dios es aquí y es ahora y ha sido siempre. La ciudad de Dios es esta y nosotros habitamos en ella y Dios no quiere el mal para nosotros, sino que quiere procurar el bien y, y no sé qué más decir, pero sí, o sea, lo que yo entendí es eso, o sea, nosotros vivimos en la ciudad de Dios, lo que Dios hizo para nosotros es esto. Es que es una visión, es como una apología a los cambios que están sucediendo. Eh, Acuérdate del Apocalipsis de Juan, que es el libro con el que termina la Biblia, el Nuevo Testamento. Eh, entonces, la visión apocalíptica es muy fuerte. Son imágenes muy tremendas que siempre han mantenido a la gente con expectativa de que se acabe algo o de que llegue una gran destrucción y que la gente muera y que salgan ríos de lava y de fuego y lleguen los demonios a picar a la gente. Entonces, a la gente siempre le ha llamado la atención el fin de los tiempos. Y la gente antiguamente pensaba siempre en el pasado. Sus dioses son antiguos, sus culturas son antiguas. Los egipcios, los sumerios, los babilónicos, los romanos, los griegos. Entonces, ante lo nuevo siempre se asustaban o dudaban. La preferencia, lo vimos con la política en Aristóteles, no sé si la recuerdas, era la tradición, lo importante era la tradición y mantener la tradición. Que también lo vimos con los romanos, si aparecían nuevas leyes era porque el gobierno era débil. La visión era que el pasado, el momento en el que estuvimos antes, fue mejor. La visión judía, el pasado es el Edén, y ese era un lugar hermoso y maravilloso, donde no había pecado. Todas las visiones de las religiones previas al cristianismo era que en el pasado siempre fue mejor, los prehispánicos también. Por eso sacrificaban para para que el tiempo no avanzara y se regresara a ese primer ritual en el que un dios se sacrificó para crear la humanidad y mantenerlo y mantenerlo y mantenerlo y mantenerlo. Entonces, esta visión cíclica, porque la visión cíclica siempre está, siempre existe, el tiempo siempre está muy presente y eso lo aprendí de Octavio Paz, es que las culturas antiguas y las religiones antiguas miraban hacia el pasado y siempre querían dirigirse hacia el pasado. La nuestra no. La moderna siempre mira al futuro y nace a partir de esta nueva religión, la cristiana. Es una nueva religión, entre comillas, es un nuevo Dios, pero es una nueva visión, una nueva cultura, una nueva forma de ver al mundo y de acomodar y repensar lo que ya sucedió. Y básicamente también es un nuevo ritmo en el cual la religión te dice que hubo un paraíso y en esta vida no vamos a obtener el paraíso, no vamos a obtener no vamos
no vamos a llegar a conocer a Dios, no vamos a llegar a encontrarnos con Dios, no vamos a ser felices del todo. O sea, no estamos en el origen de todas las cosas. El origen de todas las cosas está en el pasado. Pero esta es una religión que te dice que cuando mueras, no es un Hades, no es un infierno, entre comillas, no es un limbo, entre comillas. Es hasta que mueras y estés libre de pecado y te hayas arrepentido de tus pecados, hasta que mueras vas a poder llegar. Vas a poder conocer a Dios, vas a ir al cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Para la gente buena, pues existe el cielo, para la gente mala está el infierno, pero el punto es que en esta vida, no, ni en la pasada, sino en la futura. Entonces, agregar el elemento del futuro, de la promesa, cambia la mentalidad, cambia la cultura, cambia la idea de la gente. San Agustín lo que está haciendo en la ciudad de Dios es decirles a los cristianos que, ok, existió un paraíso, y al fin de todo esto vamos a regresar a Dios, vamos a regresar al origen de todas las cosas. Pero nosotros Dios no quiere eso, Dios quiere que seamos siempre felices. Es bueno y es también bueno para nosotros. No es el mal encarnado y no está hecho de mal. Es más que nada bondad, como ya lo habíamos manejado en la filosofía neoplatónica. Él es muy neoplatónico, San Agustín, como los gnósticos, como los maniqueístas. Y acuérdate que ellos consideran que Dios era bondad y de él emanaba todo lo bueno. Entonces, buscan que en esta vida, o más que nada, San Agustín busca decir aquí en la ciudad de Dios que en esta vida es posible ser felices. Y es una cuestión de civilización, es una cuestión de cultura, es una cuestión de decisión, es una cuestión moral, es una cuestión cultural, es una cuestión religiosa y es una cuestión de decisión humana. Poder llegar a ese estado en el cual todos podamos ser felices. Es como una utopía antes de que aparezca el concepto de utopía. Eso es más que nada lo que aparece en la ciudad de Dios. O bueno, hay un chorro de cosas. Pero con el hilo de lo que estabas comentando, esa es la idea. Hay que hacer unos detallitos, unos comentarios de la filosofía en general de San Agustín. Y también algo, por ejemplo, sí conoce la filosofía griega cuando se educa en su adolescencia, pues, conoce a Cicerón, se enamora de él. Pero el problema es que la mayoría de los filósofos griegos que él conoció, para empezar, él no entendió 100% el griego. Bueno, solo lo entendió más que yo. Pero él conoció a todos estos autores, Aristóteles, Platón, Parménides, etcétera, con lecturas romanas que hablaban como Cicerón. Entonces él leyó de segunda mano a estos autores. Él retoma el neoplatonismo y lo mezcla con su cristianismo. O sea, al leer todos estos autores y al conocer muy bien el neoplatonismo, lo que hace es hacer que embone tanto el cristianismo con la filosofía griega antigua. Antes de él, había unos, bueno, a partir de que aparece el cristianismo, había filósofos griegos que estaban en contra del cristianismo. Había cristianos como San Agustín que les fascinaba la filosofía griega, pero aún no se separaban. Él buscó acomodar para el cristianismo, para que estuviera sirviéndole al cristianismo. Otros eran cristianos, pero consideraban la filosofía superior. Entonces, los gnósticos, por ejemplo, mezclaron bastante lo que es el neoplatonismo, lo que es la filosofía griega, lo que es el cristianismo y el judaísmo, inclusive lo que aparecía en el oriente, el budismo. De hecho, pues el maniqueísmo es un ejemplo de eso. Y sí, y bueno, hay que comentar que tal vez no lo dije, pero
la razón por la cual Roma, Grecia, estaban muy interesados por el Medio Oriente era porque de ahí provenía la seda. Entonces la ruta de la seda, que era pues de China hacia y China, India, los Himalayas, luego ya ahora sí lo que es el Medio Oriente, hasta llegar a Europa, pues una ruta comercial muy importante. También ahí aparece el durazno. Que las cosas más apreciadas eran esos dos ítems, esos dos objetos, esos dos productos, la seda y el durazno. Eran las cosas más preciadas que más valor tenían y por la cual se iba y se hacía a veces, perdón, a veces hacían comercio en plenas guerras, en plenas conquistas. Al final de cuentas, lo que más les interesaba a todos estos reinos y a todos estos imperios era que la ruta comercial se mantuviera. Tal vez era el fin de todos sus problemas en realidad, o de sus anhelos. Perdí el link, el, el, la línea de pensamiento, pero bueno, a ver, déjame continuar con... Bueno, estamos en un momento en el cual la filosofía deja de ser el pensamiento crítico y de reflexión más importante para convertirse en un sirviente de esta nueva forma de pensar que es religiosa, que es la cristiana, a partir de San Agustín. Muchos cristianos aborrecieron el pensamiento pagano y creo que la razón principal era por el hecho de que provenía de una cultura pagana. Pero San Agustín, como primero aprendió filosofía romana, aprendió filosofía griega leída por los romanos, pues le llamaba un chorro la atención que la filosofía sí podía tener un vínculo, un puente, o podía ser un puente para mejorar el espíritu, mejorar el pensamiento, mejorar la cultura. Y bueno, fíjate, es importante de comentar que ya entonces para este momento estamos hablando del 380 y tantos, ya no se tenía acceso a la filosofía griega original, al Platón, Aristóteles, ya no se leía, no se encontraban los libros o no eran de acceso común. Es importante destacar eso porque pues no los reencuentran los europeos o la cultura occidental hasta que se enfrentan al oriental en las primeras cruzadas. España es el caso es el caso especial en el cual pues sí hubo mucho filósofo que tradujo del griego al árabe y al judío. Está Averroes, bueno, ahorita me estoy acordando más de Averroes, pero hay mucha filosofía, de hecho muy fuerte, muy interesante, y son los que mantuvieron la discusión aristotélica y platónica, mientras España se estaba peleando por mantener algún tipo de cultura, porque ya estaban en la plena edad oscura. Pero bueno, todavía no. Otro punto a considerar de San Agustín es que consideró que la fe y la razón eran distintas, pero que se complementaban. Bueno, eso ya lo comenté. Pero para él, cuando tiene esta visión de conocimiento, la visión de conocimiento de San Agustín es esta. Primero la razón. Primero aprendemos las cosas. Primero leemos, escribimos, sabemos matemáticas, aprendemos cómo es el mundo, el cielo está arriba, el mar es azul, etc. Después aprendemos la fe en el monasterio, en el santuario, en la iglesia, en el templo. Después, al juntar la razón y esta fe que hemos aprendido, llega una inteligencia que es superior, una inteligencia
iluminada, en la cual las dos, ahora sí, la razón y la fe se complementan. Pero después, para llegar al elemento más importante de San Agustín, que es el amor, que es obviamente la representación de Dios. Entonces, primero se entiende y después se cree. No es creer para ver, es entender para creer. Muy diferente a lo que es lo que podrías aprender en una iglesia, en un catequismo aquí, en cualquier catequismo de aquí, en el cual te dicen que tienes que creer primero para entender el mundo y la realidad. A la filosofía, por lo tanto, no debe oponerse a la verdad revelada por Dios. El problema es ese, que entonces como la filosofía va a complementar a la fe, no debe de oponerse. Entonces cualquier filosofía que se oponga a debe ser negada. La filosofía debe ser sierva o complemento de la fe cristiana. Él discute sobre Dios, él discute sobre sus temas principales son Dios, el alma, la felicidad eterna. Él está inspirado por un anhelo ascensional. Quiere decir que él busca que seamos mejores. Él busca mejorar como espiritualmente y busca que nosotros seamos también mejores. Su filosofía o su pensamiento, su escritura va o nos orilla hacia esa intención. Hay una ciencia superior y una ciencia inferior. Obviamente la ciencia inferior es las ciencias liberales, las ciencias comunes de los griegos y los romanos, que ahora pues, serían las matemáticas, el español, sociología, etc. Y está la ciencia superior, que es la teología, que es la que busca lo suprasensible. A él la llamó a esta ciencia la sabiduría. Entonces, cuando hablamos de San Agustín, cuando él dice sabiduría, se refiere solamente, o más bien, a lo etéreo, a lo suprasensible, a lo que trasciende, como que serían los universales para Platón, en términos, para los griegos, en términos filosóficos, las ideas de Platón. Él le fascinaban las ideas de Platón. Él agarró el elemento de las ideas. Bueno, ahorita comenté que le interesaba mucho entender Dios, el alma y la felicidad. El alma para él era las ideas de Platón. O sea, simplemente hizo voltear la moneda y decir, ese es el alma. Y las ideas son otro elemento del alma. Fíjate que lo comentamos con el autor previo, con Plotino, pero él también practicó algo que él le llamó el interiorismo. Con Plotino creo que era el quietismo, en el cual se busca cerrarse de todos los elementos sensoriales del momento y adentrarse a uno mismo, a sus pensamientos y a su alma, busca sus ideas, busca conocerse a sí mismo y enclaustrarse y alejarse de todos los elementos sensoriales que están sucediendo alrededor. Y dice que así, o sea, a partir de este momento pues, se puede tener una conversación, se puede encontrar su alma, se puede encontrar el alma y se puede encontrar lo divino. Dios para San Agustín está en el centro de todo, esa es su teología. Todo lo demás es solo un reflejo de la verdad que es Dios, que es la idea eterna, en términos platónicos. Y Dios es la esencia suprema, ya en términos aristotélicos, pero no lo considera una sustancia, o sea, no tiene una materia, no tiene una forma, es simplemente la idea. Él es platónico, no es aristotélico. No creo que haya leído, no leyó Aristóteles, y no creo que haya leído autores que se hayan dedicado mucho a Aristóteles. Por ejemplo, Cicerón pues, se dedica a Platón, no se dedica a Aristóteles. Aquí ya nos metemos el problema de que pues no existía Gandhi, en el cual pudieras comprar las obras completas de un autor y traducidas a tu lengua. Entonces, por estudiosos que se dedicaron miles de años a ellas. Entonces,
pues se va, ahora sí se va perdiendo toda esta cultura del griega y la romana. Acomodó la teoría de las ideas al cristianismo, se lo comenté, creó todo, Dios creó todo desde el primer momento, eso es teología básica de San Agustín y básica para el catolicismo. Pero del alma brota la inteligencia, el conocimiento y las demás potencias como la memoria, la imaginación, las ideas, etc. Él reconoce la jerarquía de los ángeles, después es el hombre, pero a diferencia de los ángeles, el hombre es dual, puede ser bueno y puede ser malo. Y no está de acuerdo con la transmutación, con la transmigración de las almas de Platón, o sea que no, para él no existe la reencarnación. Es una sola vida, es solo una alma. El conocimiento es dualista, el alma, todas las cosas que aparecen en nuestro mundo pueden ser o buenas o malas, pero el alma es la que distingue. Y sea lo que sea, el alma en sí nunca podría ser afectada por lo malo de las cosas exterior, de las sensaciones del exterior. El alma siempre sería pura. La razón de nosotros es la que sí se puede desvirtuar, la que sí puede viciarse. Y por último, la certeza es a partir de su propia existencia, que es innegable. Y lo único que no puedo dudar. Este es algo muy interesante de San Agustín. Previo a la modernidad, previo a Descartes, en el cual en la duda cartesiana establece un método en el cual dudas de todas las cosas y lo único que no puedes dudar al final es de tu propia existencia y de tu pensamiento. Si pienso, existo. Famosa duda cartesiana. Y San Agustín hace algo parecido. Esto lo hace, ¿cómo se llaman estas? Fíjate que están estas obras, pero nada más son solo unos párrafos. Están los soliloquios, los recomiendo también. ¿De quién? ¿De Descartes? ¿Agustín? No, San Agustín, estamos con San Agustín. Ah. Pero también está... bueno, ahorita lo comento. Antes de que Su libro más conocido es Confesiones, ¿no? Sí, las Confesiones de San Agustín, sí, son las más famosas. Ahorita hago esa referencia. Pero aquí nos dice que la única certeza que podemos tener es de la propia existencia. Esto lo hace existencialista cristiano, previo a la aparición del existencialismo cristiano moderno, que es Kierkegaard. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que podemos negar, inclusive la fe se puede dudar, de todo lo que podemos dudar, inclusive de la fe, lo único que no podemos dudar es de nuestra propia existencia, de la cual es otorgada por Dios. Al no tener esa posibilidad de poder dudar de esas y no tener, esa posibilidad de no poder dudar de eso, es decir, que esa es la única certeza que tenemos, hace la posibilidad de que todo lo que exista, de que exista Dios, de probar la existencia de Dios. Porque si dudamos, si podemos tener la certeza de la existencia de nosotros mismos, entonces es indudablemente para Él algo así como una obviedad de que estamos aquí por algo que es superior a nosotros. Y hay dentro de nosotros algo que viene de eso, que es el alma. Por lo tanto, es innegable la existencia de Dios. Esas son las certezas de San Agustín. ¿Qué te parece esa idea? Pues está interesante porque ahorita me puse a pensar que si nosotros nunca hubiéramos desarrollado, bueno, si los humanos
nunca hubiéramos desarrollado las inteligencias artificiales, ¿podríamos llegar a creer que somos parte de una inteligencia artificial? Bueno, tendrías que definir artificial. ¿Sí o no? Sí, o sea, a lo que voy es, si, o sea, ahorita pues no sé qué maneras haya no sé qué argumentos existan para decir que sí existimos y no sé qué argumentos existan para decir que en realidad no existimos. Bueno, vamos a Pero, ver este tema. Ajá. pero, ¿Pero? por ejemplo, si nunca hubiéramos, bueno, si el humano nunca hubiera desarrollado la idea de los dioses, pues, ¿cómo, qué dudas existenciales tendríamos? Seguiríamos pensando de dónde provenimos. Paréntesis, es la cita que di, más bien la referencia que di sobre la certeza, sobre el comentario de la certeza de San Agustín, es en Soliloquios, no es en otro texto más que en ese. Y está en el link que voy a poner ahí abajo. Ahí le dan para abajo y van buscando de toda la lista gigantesca de libros que tiene San Agustín, ahí van a encontrar Soliloquios. Me recordaste una serie que me comentó un amigo, que se trata de que se acaba el mundo y se van a colonizar otro planeta, pero son ateos. Entonces, los niños les enseñan, no lo he visto, no lo he comentado, a los niños les enseñan que no existe Dios. Y los niños, de forma natural, empiezan a creer en algo que existe, pero que no está. Perdón, empiezan a creer algo que no existe, pero, pero que ellos sienten o creen que está, que es, podría decirse que Dios, algo que es superior o algo que no lo pueden medir o no lo pueden comunicar exactamente qué es lo que es. Y por el otro lado, también tienes en la serie a los que son cristianos o son muy religiosos y niegan, este, están en contra del ateísmo, están en contra de la cultura, de las ciencias liberales. Eh, entonces, para mí son dos puntos radicales, para empezar, desde ese punto de vista. Es- no, la religión no puede considerar como dañina las ciencias liberales, porque es para conocernos, para conocer el mundo, etcétera, etcétera, para crecer más, para que nuestra cultura se civilice más también. O sea, ¿para qué demonios tienes economistas? ¿Para qué demonios tienes filósofos, etcétera, que saben, que son humanistas y no les haces caso? Siempre que discuto de política, de que pues, al final de cuentas, pues ya termina la gente pues diciendo que, pues, que te equivocas. Y tú estudiaste sobre eso y sabes más sobre eso, pero terminan nada más aceptando lo que ellos creen. El problema es eso. Pero bueno, ya me fui. El punto es, existe ese radical en el cual el religioso pues quiere destruir las ciencias liberales para que la gente no piense por sí misma. Ese radicalismo existe. Y por el otro lado tienes a los radicales ateos que niegan todo el elemento espiritual. Yo no tengo ningún problema con negar la religión, dudar de la religión, criticar la religión o inclusive eliminar alguna religión. Pero estoy en contra de eliminar el aspecto espiritual del hombre. Ya esto va con lo otro que te quería comentar. Son cosas muy diferentes. Fe, creencia, religión, espiritualidad. Son cuatro cosas muy diferentes. Solo una de esas es exterior al hombre, la religión. Las demás son interiores. Creer, fe y espiritualidad. Al igual que el alma, el ánima. Pero bueno, no vamos a meter en el ánima.
que es la chispa por la cual se activa el ser humano, se activa el hombre, le da vida, es la chispa de vida, le viene ánima. Pero el elemento espiritual, el fantasma, el suspiro, lo que le da sustento al cuerpo, es propio y es muy individual. Pero al mismo tiempo todos tienen un espíritu. El elemento espiritual es eterno para toda la humanidad y es para todos. La religión no. La religión es un elemento artificial. Es un elemento que nosotros hemos creado para poder reconectarnos con ese elemento que siempre ha sido nuestro y siempre será nuestro. Y es individual. El espíritu. Pues de ahí viene la palabra religión, de ligar, reconectarnos con el origen de todas las cosas, o sea, el espíritu. Para eso sirve la religión. Si no lo hace, si no te conecta a ti con tu espíritu, no te sirve la religión. Ahora, bueno, eso sería entonces la diferencia entre religión y espiritualidad. O sea, la religión no abarca la espiritualidad. Al revés, la espiritualidad abarca la religión. Las religiones cambian, mudan, etcétera, pero la espiritualidad, la propia, es la que siempre permanece. Después, creencia y fe. Fe proviene de la palabra griega fidelidad. Entonces, fe, previamente, era la igualdad de una idea, de un conocimiento, de un concepto, de un argumento con la realidad. Es un elemento científico, es un elemento en el cual tú tienes que decir el cielo es azul. Volteas, es azul, entonces tu argumento tiene una fidelidad con la realidad. Ese es el término de fe. Cuando aparece el cristianismo, el término se empieza a modular hacia otro lado. Hacia el lado de que si lo crees con muchas ganas, se convierte en real. Esa fidelidad aparece. ¿Por qué? Porque tú creíste en eso. Entonces ya ves. Entonces, ¿cuál sería la creencia? Pues es esta esperanza, en realidad. Creencia viene ¿de qué? Aquí lo tengo, de ker, que es corazón, y es indoeuropea, no es exactamente romana o griega, que es colocar. Entonces es poner en el corazón, poner confianza, poner esperanza, confiar en. En el latín es, ¿qué? En latín es credere, poner confianza en, creer en, confiar en. ¿Eso qué nos quiere decir? Que antes la gente consideraba que creer era cuando tú esperabas algo que sucediera. Que es el término común ahora de fe. Es esperanza. Es que algo vaya a suceder si lo crees bastante, si lo sientes, si oras por eso, va a suceder. Si sucede o no, esa no es la cuestión para mí. Para mí la cuestión es que la fe es la fidelidad. Era una palabra que significa fidelidad. No una esperanza, es una realidad, es un hecho. Entonces no podemos meternos en el tema de, cuando hablamos, para mí, eso ya es muy personal, es ya ahora sí muy subjetivo. No considero que la palabra fe sea una palabra que que se deba manejar en estos términos. Debería ser solo esperanza, creencia, confianza, bueno, no, voluntad no, ya es otra cosa. Pero este deseo de que las cosas buenas van a pasar. Y siempre tenemos ese deseo, siempre tenemos esa búsqueda. Y es normal y es natural. La necesitamos.
Pero bueno, ahora sí, esos son unos términos que hay que aclarar y que hay que separar. Porque entonces, ahora sí, si hablamos de Dios, entonces, ¿qué estamos hablando de Dios? A partir de la creencia, ahora sí, piénsalo, a partir de la creencia de lo que quiero que sea Dios, a partir de la fe, a partir de lo que en mis términos significa qué es Dios, a partir de la espiritualidad, cómo yo vivo, cómo yo siento a Dios, y a partir de la religión, cómo yo me conecto. La religión es el rito, y el rito es la forma de conectarnos con. Los budistas meditaban, los católicos tenemos la misa, los musulmanes tienen la oración, etcétera, etcétera, etcétera. El sacrificio para los prehispánicos. Pues, eso es religión y puede ser muy personal o puede ser social. La espiritualidad no puede ser social. Cada quien tiene un espíritu diferente. Puede provenir de lo mismo, puede estar hecho de lo mismo, pero cada quien tiene un espíritu diferente porque cada quien es un individuo diferente. Y ahora, sobre ese tema de la certeza, o más bien, de hecho, ya más adelante, la respuesta a la pregunta que te dice cómo tú encontrarías entonces tu creencia, tu fe, tu religión y tu espiritualidad, es la solución a tu pregunta sobre la certeza de Dios y de la certeza de espiritualidad. Pero para encontrarla, ya me voy a adelantar otra vez. Para encontrarla no es de que leas un libro, para encontrarla es años y años y años de autodescubrimiento y conocerte a ti mismo, y meditar o no meditar, o ir a la iglesia o no ir a la iglesia, pero sí buscar afuera o adentro, o las dos, porque a veces no encuentras la respuesta hasta adentro, porque no sabes cómo buscarlas adentro de ti, entonces necesitas algún maestro, alguien que te guíe, pues necesitas alguien de afuera que te diga, que te enseñe, etcétera. Religión, la iglesia católica lo intenta con la misa, con el rito de la oración también. Entonces, ¿qué? Me adelanté con todas las tres preguntas, con tus tres comentarios. ¿Qué opinas? Pues no conocía lo que era, bueno, las diferencias entre cada uno. O sea, sabía que eran cosas diferentes. La fe, la creencia, la religión y la espiritualidad, pero no conocía bien lo que eran en sí. Pero está curioso. O sea, no sé cómo decirlo, es interesante ver que podemos tener una creencia o una religión o, o podemos tener fe, pero la espiritualidad siempre va a estar ahí Así en es. nosotros, esté nutrida o no. O esté de acuerdo con lo que tú crees o no. Claro. Entonces, Porque al final de cuentas no sabemos qué es a ciencia cierta el espíritu, de qué está hecho, cómo es. Y tal vez no tenga nada que ver con tus creencias. Tal vez ni siquiera le interesa las mismas virtudes tal vez no tiene nada que ver. O tal vez el espíritu es natural. Tal vez el espíritu tiene su propia forma de ser y lo moral no le interesa. Igual es, ahora sí que amoral, ni moral ni inmoral. Es amoral, igual no le interesa, igual el bien y el mal igual está encima del bien y el mal. Como ahora sí que el Zaratustra o el superhombre de Nietzsche. ¿Cuál era su intención? ¿Quién sabe? Pero, o sea, espíritu, ánima, uno es el griego y uno es el latín. Y es el espíritu, es el aliento de vida, es el suspiro, es la respiración. Es una actividad motora, pero al mismo tiempo es la que te da vida. Entonces, es lo más intrínseco, lo más tuyo, lo más propio.
cuando mueres, pues perdemos 28 gramos y se cree que es el modo del espíritu. Pero bueno, te interrumpí. ¿Qué más? Estaba pensando que el espíritu se podría, bueno, no sé si sea en sí o esté relacionado a, no quiero decir mente, sino, o sea, lo que nosotros pensamos, a nuestros pensamientos, a lo que somos, a nuestra personalidad, algo así. No sé si el espíritu sea algo así o esté relacionado. Eh, Agustín lo relaciona, Platón lo relaciona, Aristóteles lo relaciona. Ellos todos relacionan el alma con el aspecto de la razón o el elemento espiritual con la razón. Acuérdate que para ellos, para los platónicos y neoplatónicos, pues la capacidad de razonar es la iluminación de la razón para los cristianos, para San Agustín. Es la conexión que tenemos con lo divino. Sí es muy diferente una persona pues, que se dedica al conocimiento, a la sabiduría, a una persona que no se dedica, pero no considero que sea uno mejor o peor. Considero que cada quien está en su momento, en su búsqueda de lo propio. Porque hay gente muy espiritual que no ha leído ni un solo libro de filosofía. Y viceversa, hay gente que ha leído todos los libros de filosofía por haber y nunca va a ser una persona, nunca se considera una persona espiritual. Al contrario, hipermaterialista, positivista, como los marxistas. Entonces, regresando al comentario o la pregunta que me habías hecho, el elemento de la certeza provenimos de algo artificial o provenimos de alguna otra inteligencia. Lo que hay que entender para mí no es si provenimos, porque eso nunca lo vamos a saber en vida. Si es que en la siguiente vida vamos a aprender eso, que tampoco lo sabemos. Lo que hay que aprender es conocernos a nosotros mismos, hacer esa búsqueda interior de encontrarnos, conocernos, aprendernos, situarnos, darnos nuestro contexto, darnos nuestra perspectiva. La gente, recordando la ciudad de Dios de San Agustín, hay que estar siempre en el momento y en el lugar. Y también la mente. Y también las emociones y sentimientos. Hay que reconocerlos. En cualquier situación en la que estés, es muy al estilo budista, siempre hay que estar aquí en el ahora. Difícil, pero la intención, es la búsqueda. ¿A qué me refiero? De que pues, la mente siempre está pensando, divagando en muchas cosas. Nos dejamos llevar por las emociones. Nos gusta mucho sentir cosas. Entonces, por lo general, la mente, la voluntad y tal vez el alma y el espíritu humano, pues están en otro ámbito. Están en un ámbito más mundano. Tal vez inmoral, tal vez vicioso, o simplemente en un ocio. En el sentido moderno de la palabra, no en el antiguo, porque el antiguo es el aprendizaje, es la educación, el ocio. Entonces, no creo que por allá vaya la cuestión, porque ahí no se ha encontrado nada. Y cuando no encuentres nada, pues tienes que encontrar otro camino, porque tal vez la respuesta sea otra o la pregunta sea otra. Tardamos más de 2000 años para encontrar en Heidegger que la pregunta no es sobre la verdad, la pregunta es sobre la pregunta de la verdad, si realmente la pregunta es la correcta. Y creo que eso
hace que inicie la posmodernidad. Y la posmodernidad está muy mal comprendida por todos los filósofos posteriores, o la mayoría. No los he leído todos, pero los que he leído no me han dado ese siguiente paso a la posmodernidad, en el cual encuentres la pregunta. Porque, pues a partir de Heidegger, pues no hay pregunta. O sea, te quedas, prácticamente te quedaste en la nada, te quedaste en el silencio. Y tal vez el silencio sea la respuesta. ¿Quién sabe? Pero bueno, ya empecé a divagar. ¿Cuál era la pregunta? Que si el espíritu está relacionado con el razonamiento. Ándale. Yo no lo sé. ¿Tú qué opinas? O sea, bueno, era lo que quería decir. A veces las personas que se dedican a la sabiduría, pues parece que su personalidad es un poquito más evolucionada, entre comillas. Me siento más afín a ese tipo de gente, pero a veces también me siento afín a la gente que no le interesa nada de la sabiduría. Jugar videojuegos, deportes, cerveza, carnes asadas, que es lo que se da aquí en nuestra cultura, que son los socios comunes. A veces carros, a veces ver la Fórmula 1, a veces eh, cosas más mundanas como arreglar el patio de la casa, o cosas mucho más materiales, tener trabajo, pagar la renta. O sea, son temas que todos ocupamos. O temas sociales, la política, los problemas sociales, la delincuencia. Ahora, pues el tema es de salud y es el tema constante en las noticias. Y bueno, también el tema moral de que pues, hay quien se dedica a tener una responsabilidad social y hay quien le sale todo el egoísmo y dice no me voy a poner cubrebocas o no me voy a cuidar, voy a ir a fiestas, etcétera. Y voy a seguir arriesgándome a mí y a los demás. Entonces, eh, pero una cosa sí es como humanista, una cosa sí hay que mencionar, hay que educar, hay que conocer, hay que comentar, hay que hablar, hay que no criticar, porque la palabra ya está muy perdida, pero sí que hay que reflexionar y hay que argumentar. Porque la educación es muy importante para nuestra cultura moderna. Y yo como humanista, yo como maestro, pues a eso me dedico, a educar. Eso es lo mío, eso es lo cual siento que es la base de la transformación de nuestra cultura. La posibilidad de perdón, se me cayó el control. La posibilidad de una mejor civilización, ahí está, ahí deciden. ¿Y cómo cambias? Puedes cambiar las leyes, pero si la gente que tienes ahí es corrupta, pues no importa las leyes, van a hacer lo que quieran. Tienes que educar a la gente, pero para educar a la gente tienes que llegar tanto a sus mentes como a sus corazones. Pero para cambiar el corazón de una persona, solo una persona individualmente tiene la capacidad de hacerlo. Y las mentes, por medio del hábito, por medio de la constancia, a duras penas puedes lograr que los muchachos aprendan a leer, a escribir, a comentar, a argumentar, a hacer matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es la dedicación propia, la disciplina propia la que hace que uno aprenda y mejore. Entonces, pero ahí la única conexión que yo encuentro es que la espiritualidad es aquello que estás buscando y aquello por lo cual quieres ser mejor persona. Y es una creencia. Esa es la situación en la que nos encontramos como seres humanos. Tenemos una fe, tenemos una creencia, tenemos una espiritualidad y una religión. Mi religión es la lectura, mi religión es enseñar, dar clases. Esa es mi religión. Esa es como yo me conecto con mi espiritualidad. Mi espiritualidad es esa, ser mejor persona.
Eh, no, mi rito es educar, mi rito es leer, mi rito es dedicarme a saber, a entender, a conocer. Mi realidad, mi fe es de que si no lo hago, no soy yo, no estoy siendo yo, estoy siendo un ser, el otro, el vicioso, el inmoral, el ocioso, el mundano, el materialista. Y a final de cuentas, ante los demás, ante la sociedad, no deja de ser más que una creencia, porque eso es algo que solo yo lo puedo vivir. No sé si me entiendes. O sea, no supera de ahí. Y es un problema, por eso siempre he afirmado que la espiritualidad es individual. Somos seres sociales, pero la espiritualidad, no todos tenemos una espiritualidad diferente porque cada quien es un ser que busca aprender algo diferente o ser una persona diferente o aprender algo diferente para ser una mejor persona, pero esa mejor persona que nos hemos convertido, que queremos ser, es una idea o una creencia o una necesidad diferente para cada quien. Cada quien quiere ser algo diferente. O unos tal vez quieran ser músicos y ser artistas de rock. Y tal vez mucha gente quiere también hacer eso, pero a su modo, a su estilo, como la canción de Sinatra, Eddie Malway, o sea, quieren al final cantar esa canción porque a mi estilo, a mi forma, a mi camino, a mi forma, a lo que yo quiero. No, entonces no es igual para todos los demás. Eh, y la religión, pues, es que es ese medio por el cual llegas a eso. Y cada quien lo tiene de forma diferente. Aunque hay gente que realmente sí se conecta con el aspecto social. Yo no, yo soy una persona más individual en ese elemento, pero hay gente que sí se conecta fácilmente con y estoy muy de acuerdo, o sea, eso sí no estoy en contra. Con el aspecto social, hay gente que necesita estar en convivencia. Entonces el aspecto social de la religión le ayuda bastante a ser mejor persona, a encontrarse a sí mismo. Se sienten ellos cuando están con gente. Yo me siento yo cuando estoy conmigo mismo, con un libro, enfrentándome a lo que estoy leyendo. O cuando estoy con alguien escuchándome, como tú, y estoy enfrentando al mismo tiempo con mis ideas y mis pensamientos, que están ahí guardados, y ahora sí, ya los digerí, y ahora sí ya los puedo soltar y decir, abrir. Entonces, nunca vamos a escapar de la creencia. Lo hemos intentado, pero no vamos a escapar nunca de la fe, que es la realidad. Aunque los cristianos quisieron cambiar el término, nunca vamos a escapar de la realidad. La esperanza es una cosa, pero la fe es otra cosa. Y de la religión tampoco, porque es la forma en la cual nos conectamos con la espiritualidad. Y la espiritualidad, pues mucho menos, porque es lo que estamos buscando. Igual nunca la encontremos, pero es la que estamos buscando. Entonces, esos elementos siempre los vamos a discutir porque nunca vamos a escapar de ellos. Y hay que distinguir, hay que categorizar, hay que analizar, hay que separar, pero no para tenerlos siempre separados, sino para darnos cuenta de que siempre están con nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, buscamos trabajo porque queremos algo de nuestra vida y a veces no sabemos qué es ese algo. Y entonces buscamos un trabajo simplemente para tener un oficio o tener una forma de cómo sustentarnos. Y luego ya llegamos a los 30, 40 y luego tenemos una crisis de que, pues, que no es a lo que yo quería dedicarme y esto no me hace feliz. O, o, o tener familia, etcétera. Eso también les crea crisis a la gente de mediana edad, que ya no es suficiente las cosas que creían que tenían que hacer cuando eran adolescentes o niños, ya que los logran, ya que lo consiguen, pues no es suficiente, porque en realidad eso no es suficiente, porque no es parte de lo que ellos son. O más bien, perdón, sí son parte de lo que ellos son, pero no es todo. Hay otros elementos muy importantes que es la espiritualidad, que no la han encontrado, la siguen buscando, que nunca se encuentra.
Es una intensa búsqueda. Y para colmo, pues la paz mental menos. Pero el punto es eso, la búsqueda. Bueno, se me olvidó decir, o sea, también hay gente que es muy feliz con su familia. Y con eso se lograron y se realizaron. El problema son los que no y la tienen. O el trabajo, el oficio. Cuando no lo encuentras, pues lo sigues buscando. Entonces, a eso nos estamos refiriendo. Pues bueno, creo que ya sería... ¿Espero haberte respondido? Sí, respuestas claras, largas, pero claras. Pero es que también en filosofía, si esperas una respuesta clara, no. En filosofía las respuestas son 2, 3, 10 preguntas después de la pregunta que hiciste. Entonces, así es la filosofía. Y está bien, porque el conocimiento es complejo. El conocimiento no es un objeto. Nosotros siempre buscamos definir. Nuestra forma de pensar es crear una definición y compactarla y crear un solo argumento o una sola palabra, un solo concepto, una llave que va a resolver todos los problemas. Y así no es la realidad. Esa no es la fe en la que estamos. La realidad en la que estamos, o sea, la fe, es que es compleja. Entonces, es una ramificación de situaciones, de conceptos, de ideas, de acciones, que siempre se están o complementando o se están dando choques. Y la idea es de que todas esas se muevan al mismo tiempo en un engrane, como si fueran un engranes de un reloj. Pero eso es lo difícil. Eso es lo difícil de esta vida. De que todos esos aspectos del hombre se acomoden. Por eso siempre hubo muchos problemas con la fe cristiana. Ahora sí hay que hacer, para mí siempre hay que hacer esta precisión, la fe cristiana y la razón y la realidad. Porque todo el medievo se peleó que la razón y la fe estaban yendo a lugares totalmente diferentes. San Agustín trata de conectarlos, crear un puente. Primero es el conocimiento, primero es la razón, después es su fe cristiana, después, y ahora sí, una razón iluminada por esta fe cristiana. Pero, con el pasar del tiempo, ante la duda, ante la falta de certeza, ante la falta de fe, ahora sí, la razón y la fe se empiezan a separar. Pues una cosa una cosa es Dios, una cosa es la fe cristiana y una cosa es la razón. Eso lo vamos a ver más a ciencia cierta con Santo Tomás de Aquino, que es el que sigue en las lecturas. La suma contra los mentiras. También un librote. Pero bueno, comentarios, dudas, quejas, críticas. Pues no, yo creo que ¿Dudas? ¿O vas a digerir más que nada todo lo que se ha platicado? sí, en eso estoy. Creo que algo que no comentamos es que La Ciudad de Dios, el libro que que fue el de esta semana, estas 2 semanas, se escribió en 15 años, creo. Creo que tardó 15 años en escribirlo y pues Es que no escribían, sucedieron. es como viste en toda su bibliografía, toda la bibliografía que tiene, o sea, él no escribía 1 o 2 libros, no escribió un libro y se dedicaba solo a escribir ese libro, sino que se dedicaba a hacer varios escritos, varios libros. Sí, Era, luego ya ¿cómo le llaman fue ahora? Las personas hacen muchas cosas al mismo tiempo. multitasking. Era multitasking de libros. Sí, Hacía sí, mil, luego ya los juntaba. pues, y acuérdate que también, no sé si es el caso de San Agustín, pero el caso de muchos filósofos como Platón, ellos nada más dictaban, y luego una persona, un alumno por lo general, el discípulo más cercano a él, pues se encargaba de reunir las obras, ya que había fallecido el autor,
o porque el autor ya le daba flojera y le daba el encargo. Entonces, Sí, pues como hicieron con la metafísica de Aristóteles. le pasó a la metafísica de Aristóteles. Sus estudiantes en el liceo pues acomodaron sus obras de la metafísica. No sé si es cierta, no sé si es cierta un libro dedicado a la metafísica, sino que son varios comentarios sobre temas particulares referentes a la... Nosotros después comentamos como la metafísica de Aristóteles. Ah, es también hay que distinguir, o sea, por ejemplo, la gnosis, el gnosticismo, pues eran todas estas sectas diferentes y como no tenían un nombre, se hablaba más del autor o se hablaba más de algún profeta o se hablaba más de un sacerdote. Eh, y muchas de esas creencias ya desaparecieron porque también pertenecían a sectas que nada más duraron lo que duró la persona, el sacerdote. Pues después en la modernidad ya las juntaron en una palabra que se llama gnosis o gnosticismo. Pero en esa época no existía la palabra gnosticismo, o más bien no lo usaban para determinar eso. Gnosis pues significa conocimiento de Grecia, de la griega antigua, palabra de griega antigua. Pero bueno, ¿qué te pareció la plática de hoy? Está muy interesante, es como, o sea, te dan ganas de conocer tu espiritualidad, de saber qué hay aquí, qué hay acá y Pues qué se hay en trata, todo. Todo. de eso se trata la vida, de eso se trata esta realidad. O bueno, es parte hay muchas cosas que hay que hacer en esta vida y esa es una de las que nunca hay que olvidar. Conocerlo. Conocerte a ti mismo y tal vez en el camino o tal vez al final encuentres tu espiritualidad Pues sí. o tu espíritu o lo que eres. Quién sabe, tal vez no. Nunca, eso no, eso ahorita no te lo, no. Si me siento en un árbol y me dedico a meditar 30 años y me convierto en un Buda, tú serás el primero en decir, tú serás el primero al que le voy a decir que sí se puede. Ahí lo esperaré. O nacer y así de la noche a la mañana ser ya un Cristo, este, o, o de repente recibir un mensaje como lo fue Mohamed del Islam o Zaratustra o del zoroastrianismo o Mani del maniqueísmo. O sea, es increíble que hay muchas religiones y muchas influencias. eh, Hay que conocerlas también. Digo, hay una historia detrás de nuestra religión, hay una historia. A mí me aburría bastante la religión católica porque nos llevan a la iglesia, porque fui el catequismo, pero, pero al entenderla, pues también entiendo nuestra cultura. El aspecto, por ejemplo, y fíjate que es un aspecto muy mundano, el aspecto de que tenemos que sufrir y tenemos que sacrificarnos y tenemos que padecer bastante en una situación para poder lograr el éxito, para poder que las cosas sucedan o las cosas estén bien o por inclusive en relaciones de pareja de que este, para que todo esté bien tenemos que pasarla mal, ¿sí o no? Entonces, o sea, inclusive ese nivel psicológico cultural que tenemos en el cual los mexicanos, porque nada más puedo hablar de los mexicanos ahorita, eh, tenemos que sacrificarnos, tenemos que sufrir, tenemos que padecer para que haya buenas cosas. Y eso es muy católico, eso es muy cristiano. De ahí viene. También prehispánico. También el sacrificio también existía pero era un sacrificio de sangre en los prehispánicos y era un sacrificio moral en el cristianismo. Entonces es algo del cual estamos bien inundados. O sea,
Y, y es parte de nuestra psicología, es parte de nuestra psique, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra moral, es parte de todas las cosas que suceden. O sea, eh, este, si alguien vemos que está sufriendo, inmediatamente sentimos piedad. Inmediatamente decimos, ah, pobrecito. O qué mal que le está pasando eso. O si alguien hizo algo muy malo, lo denunciamos, lo consideramos una persona mala, pero para que nosotros lo perdonemos, tiene que esa persona sufrir mucho, pasarle de todo, que lo metan a la cárcel, que pierda a la esposa, que pierda a los hijos, que se le mueran por esto, que se le mueran por aquello, que su hijo sea maricón. Así se pensaba, así se piensa mucha gente todavía piensa así, que su hijo sea maricón, que su hija sea bien promiscua, para no decir otra palabra, que su esposa ande con otro, que se mueran de cáncer. Tienen que sufrir un chorro. La novela de Mujeres Casos de la Vida Real, tienen que sufrir un chorro para que nosotros los perdonemos. Sí. O sea, como individuo yo te puedo perdonar, pero ante la sociedad es diferente y ante las leyes es otro tema. Claro. Porque si hay una necesidad de retribución pública, civil. Sí, eso sí hay una necesidad. Los gringos, pues, tienen nosotros ya no tenemos la pena de muerte en este país, pero los gringos sí, entonces ellos sí tienen un problema de distinguir la retribución civil con la venganza. Ellos todavía no resuelven esa situación, todavía están muy pegados. Su dólar lo dice todo. En Dios creemos. ¿Qué? ¿Qué dice el dólar? Sí, en Dios creemos. In God we trust. In God we trust. En Dios confiamos. Entonces, su economía, su legalización, su gobierno, pues sí tiene una fundamentación moral muy, muy católica, perdón, muy cristiana. Entonces, la venganza es legal en algunos estados. Gracias a Dios, por así la ironía, en este país no es así. Pero cuando suceden cosas malas o hay gente que hace cosas muy malas, pues es cuando te pones a dudar de que tal vez la pena de muerte de un estado fascista tal vez sea la solución. No vamos a meter al tema político, pero es increíble que el fascismo sí funciona. Política, legal y económicamente, el fascismo sí funciona. Pero no vamos a meter hoy en ese tema. Pues muchas gracias, Silvia. Gracias a ti por esta larga e interesante plática de hoy. Sí, Es no cierto. pensé que... Nos conectamos a las 6:10 por ahí y ya son las 8:06. Pues a los que nos escucharon, Aguantaron. vieron, aguantaron todo, pues gracias. Y fíjate que no pensé que fuera tan interesante como lo vi hoy, el analizar las obras de los medievales cristianos católicos. Pues falta Santo Tomás, pero qué bueno que te gustó. Yo te digo, yo disfruto siempre leer y comentar las cosas que sé. Que pensé, o sea, lo lees, lo digieres, lo comentas, y es bueno saber que alguien lo escucha y lo aprecia. Pero te digo, falta Santo Tomás. Me gustaría mucho ver a Averroes, pero no he podido encontrar un documento en PDF que te pueda pasar. Por obvias razones, pues no podemos vernos. Pero... mira, estoy despeinado. Siempre me sentí como los personajes de anime de los 80s y de los principios 90s, pues los gallos que tienen. Es que Averroes es un personaje muy importante porque mantuvo la filosofía en un momento en el que el occidente
nada más España era el que mantenía o bueno, también todavía en Medio Oriente, mantenía la discusión filosófica y eso no se discute, no se piensa, no se comenta. Y esas discusiones, pues, ok, ya después Santo Tomás de Aquino las leyó, ya las tradujeron o digerieron ellos, pero previamente, en vida, la filosofía griega, como reflexión, punto de reflexión y crítica, la mantuvieron los musulmanes. Y qué lamentable que en la actualidad el musulmán no sea un sinónimo del pensamiento reflexivo, que el Islam no lo sea, o un centro de conocimiento y de ciencia. Pero bueno, no se pueden, ahorita no se puede, entonces tal vez en el futuro, ya que aparezca por ahí un libro o un PDF que encuentre, lo checamos, lo analizamos y lo comentamos. Pero mientras, vamos directos a Santo Tomás de Aquino, que da la apertura que ya podamos entrar al humanismo en Europa, que ya es todo lo que sucedió después de que digirieron a los griegos y a los latinos que recuperaron después de las cruzadas. No fue inmediato, pero fue un proceso de unos 300 años en los cuales aparecieron gente muy dedicada a la lectura y ahora sí, digirió todo esto y hubo un nuevo resurgimiento que, ¿cómo se llama? Renacimiento. Pero bueno, lo comentamos poco a poco. Sigue Santo Tomás. Muy bien. Pues muchas gracias, Eli. A ti, así es. Nos vemos. Gracias a todos por escucharnos.